Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Antes de pasar al compañero de hoy, Fran Cabrera, diseñador floral, conocemos una noticia de última hora que el Ayuntamiento de Santa Lucía ha decidido retirar los fondos que tiene en Bankia, en la entidad financiera Bankia. Fran Cabrera, muy buenos días, compañero. Muy buenos días, María, muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre las plantas tóxicas. Sí, bueno, lo que comentábamos la semana pasada, circula por la red, sobre todo por Facebook y demás, que cierto tipo de plantas son tóxicas. Lo que vamos a intentar hoy es demostrar que la gran mayoría lo son, pero que si no se ingieren grandes cantidades no van a perjudicar a la salud. O sea, nos podemos encontrar las típicas plantas, y ahora lo veremos, la flor de Pascua, el hiles, que son unas bolitas que utilizamos para Navidad, la vinca, que es una planta que tenemos a diario, las hiedras, que todo el mundo ve una hiedra en un muro o en una finca que tengamos, con lo cual están en nuestro entorno diario. Son plantas que no se ingieren y que por lo general no nos van a afectar. Ahí vemos una planta, esa por ejemplo es una hiedra. Trajimos los frutos porque quizás sean lo más llamativo, sobre todo cuando tenemos niños y demás, pero que si a ningún padre se le ocurre, ya no es porque sepa que son tóxicas, sino porque desde el momento que vemos al niño ya tirando manos a una planta, pues procuramos que no la toquen. Entonces son plantas que no, por lo general no hacen daño. O sea, nos podemos encontrar con que en un momento determinado pues nos dé dolor de estómago, vómitos y demás, pero no suele ir más allá, salvo ingestas demasiado elevadas de este tipo de plantas. Vamos a otra imagen, compañero. La famosa Poinsettia, la flor de Pascua. ¿Quién no ha tenido una flor de Pascua en su casa? Todos, en Navidades, en los jardines. La savia de la flor de Pascua es tóxica. Creo que esto se sabe de siempre, pero no es algo que la ingiramos. De hecho, los padres, si vemos a un niño al lado de una planta de Pascua, ya lo estamos retirando porque sabemos que la leche donde pueda caer pues los frutos del hiles, que es lo utilizamos aquí como flor cortada, es un arbusto, lo utilizamos como flor cortada, sobre todo en épocas de Navidades. Es una planta tóxica también, pero que no, las tenemos en el día a día. O sea, no es necesidad o no hay necesidad de crear una alarma social con este tipo de plantas, porque no se ingieren en grandes cantidades. No son plantas que tengamos para el consumo humano, como sí que pueden haber otro tipo de flor, que ya hablaremos en algún programa de ellas. Este es otro tipo de árbol que nos encontramos también, árbol del paraíso, que nos encontramos en muchos jardines. Por ahí está esa la inflorescencia que tiene y las bolitas, y luego veremos también otra parte del árbol, con lo cual hemos traído estas plantas al programa para demostrar que eso, o sea, que sí que estamos rodeados de plantas tóxicas, pero que no afectan a nuestra vida diaria. O sea, para no crear una alarma social con algún tipo de planta. Esas son las semillas de los famosos tártagos que nos encontramos repartidos por parte de la isla, que nos vemos abandonados. Ahora veremos seguramente el tártago por ahí. Que yo recuerdo jugar con estas semillas de pequeño. O sea, yo creo que todos los que hemos vivido en un entorno rural, las esterlicias. La esterlicia también es tóxica, la savia, pero son plantas que no se ingieren, que estamos acostumbrados y habituados a vivir con ellas con el día a día, pero que no van más allá de ser una planta tóxica como cualquier otra. Por ahí tenemos una ahora que la veremos también, que es la Dieffenbachia, que es la que circula. Esa es la hoja del árbol del paraíso, que fue el que vimos antes, con la inflorescencia en malva y las semillas
en color marrón. Son árboles que nos encontramos a diario, son plantas que nos encontramos a diario, pero que no nos afectan para nada en el día a día. La alarma social, si se desconoce o si... Esa es la diafenbacha, esa es la planta que está circulando mucho por internet, que sí que es cierto que es una planta bastante tóxica, su savia, pero si se ingiere. O sea, eso no quiere decir que en un momento determinado tú tengas una planta de esas en tu casa, cortes un esqueje, te roce la savia pues por una mano, como nos puede pasar a cualquiera, y te vayas a morir. Poco menos que eso es lo que se insinúa en ese tipo de comentarios a través del Facebook. No es una planta agresiva, es una planta que nos encontramos en el día a día, sobre todo en viveros, en floristería. Mucha gente... ¿Cómo has dicho que se llama? Esa es una diafenbacha. ¿Y el nombre común es diafenbache? ¿Cómo se le conoce? Yo la conozco por diafenbache y siempre... Bueno, incluso hay gente que dice que es una planta de mala suerte, o sea, yo creo que ya eso es cuestión de creencia, con lo cual los ficus, los famosos ficus, toda clase de ficus, el ficus elástica, el ficus benjamina, nos los encontramos en todos los parques y jardines. O sea, yo creo que no hay un parque en la isla que no tenga un ficus. Con lo cual, la alarma social no es necesaria crearla. O sea, podemos vivir perfectamente y convivir perfectamente con las plantas porque no nos van a afectar. O sea, podemos tener una planta en casa que si en un momento determinado sea tóxica su savia, pero que no la vamos a consumir. Entonces no hay necesidad de ese tipo de alarma, de crear esa alarma social sin necesidad ninguna. La Nerium, que todo el mundo le llama... se me acaba de ir el santo al cielo. La Nerium oleander, que todo el mundo la llama como mimosa. O sea, esa no las encontramos en todos los jardines con todos los colores, en rosa, en blanco, en amarillo. Y es muy, muy tóxica. Y sin embargo no nos crea una alarma social. Con lo cual, volvemos a lo del otro día. Las redes sociales nos ayudan mucho, pero también influyen mucho, sobre todo por el desconocimiento. Quizás a veces el informarnos antes de esos mensajes en cadena que siempre repartimos porque nos llegan y nos parecen una alarma, sin pararnos un poco a meditar si son ciertos o no, crear una alarma sin necesidad puede provocar problemas a la larga. Seguimos viendo la hiedra, que esa es la planta de la inflorescencia que vimos la primera, la de las bolitas en morado. Esa es los famosos tártagos que nos encontramos, que todos los hemos visto en un momento determinado de nuestra vida. Sobre todo los barrancos de la isla están bastante plagados de ese tipo de plantas, pero que no son tóxicas. O sea, yo recuerdo jugar con ellas. Con lo cual, hombre, seguramente ningún niño se le ocurriría llevársela a la boca, sobre todo por el olor tan desagradable que tienen. Yo creo que en cierto modo es una forma de reconocer que esa planta es bastante agresiva. O sea, normalmente las plantas tóxicas tienen ese olor bastante desagradable, que sí que son llamativas en color y demás, pero no se nos ocurriría nunca llevárnoslas a la boca. Porque queramos que no, en la parte gustativa está también el olfato, entonces si no te huele bien, es raro que la consuma. Pues bueno, esas un poco son... obviamente hay muchas plantas más que son tóxicas, pero que no hacen daño. O sea, no queremos demonizarlas tampoco, o sea, hemos traído una variedad, porque obviamente tampoco las vamos a traer todas, pero hay miles de plantas que su savia sí que es tóxica, que no son aptas para el consumo humano, así como sí que hay plantas que sí que sirven para el consumo humano, y ya las veremos en otro programa. Pero obviamente, y esto es una recomendación, no se os ocurra nunca acercaros a una floristería y, por ejemplo, comprar rosas para comer sus pétalos. Tengamos en cuenta que los pétalos de rosa que se consumen,
que se utilizan para la cocina son plantas que no están tratadas fitosanitariamente, sino con productos aptos para el consumo humano, tales como los que se utilizan pues para una lechuga, para un tomate, porque normalmente... O sea, la rosa que conocemos común no es apta para el consumo humano. Hombre, si tú tienes una rosa en tu jardín, que tú sabes que no le llegan productos fitosanitarios de ninguna parte y no está tratada con ningún producto químico, te lo puedes comer perfectamente. Ahora, exactamente. Ahora, ir a una floristería y comprar una rosa para ponerla en una ensalada es una locura, porque no sabemos qué tratado previo lleva esa rosa. No sabemos con qué fitosanitario han sido tratadas. No sabemos si el producto con el que se trató tiene un margen de seguridad de 2 días, de 5 días, de 4 meses. O sea, no es crear una alarma, pero sí es un toque de atención en el hecho de decir, no, por lo general, las plantas que se venden en floristería, salvo indicación contraria del florista, no son aptas para el consumo humano. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya veremos qué tipo de plantas se utilizan. Pero eso es algo nuevo, el tema ahora de comer plantas. Realmente ha existido siempre. O sea, tengamos en cuenta que yo siempre digo que no tenemos nada inventado, sobre todo en cuanto a la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento en el que a alguien se le ocurre poner flores por darle una vuelta de tuerca más a qué podemos hacer para llamar la atención de nuestra clientela, y ponen flores en las ensaladas, en los postres, en las comidas, pero han existido siempre. O sea, la flor en sí ha existido siempre. Yo recuerdo desde pequeño no comer pétalos, pero que sí que veíamos ese tipo de plantas, decías, bueno, oye, pues no tiene un sabor desagradable. Entonces, se ha puesto de moda, pero el desconocimiento es un peligro ante tal caso. O sea, hay plantas que sí que se pueden consumir, que es lo que estábamos viendo, hay plantas en las que no, con lo cual ser prudentes a la hora de hacerlo. La próxima semana en el programa pues no vamos a hablar de este tipo de plantas, porque como estamos justo el día previo al Día de los Difuntos, hablaremos también de esas tradiciones de los finados y todo ese tipo de cosas, pero prometo que en el siguiente programa sí que vamos a tratar pues eso, las flores que sí que se pueden consumir, que sí que son aptas para el consumo humano. En Tenerife, por ejemplo, hay un vivero que se dedica única y exclusivamente a producir flor, o sea, lo que son plantas para el cultivo, con un cultivo ecológico, que se utilizan para el consumo humano, que se reparten ya no solo en las islas, sino incluso en la península. Veremos qué tipo de plantas son aptas o no, cuáles, porque por ejemplo la capuchina, que no las encontramos, solemos ir por el centro de la isla, no las podemos encontrar nacida en cualquier barranco, la flor se puede consumir. Yo obviamente, como no sabemos lo que hablábamos antes, el desconocimiento de cómo están tratadas o cómo no, yo no me atrevería a consumirlas. Y a veces el ser arriesgados puede traernos luego un problema. Porque en un momento determinado decimos, uy, ¿y qué comí? Vale, comí flores, pero ¿y qué tenían? Entonces hay que saber dónde consumirlas, y por lo menos que nos certifiquen que son plantas que están tratadas y que son aptas para el consumo humano. Pues nada, lo dejamos aquí, compañeros. Muchísimas gracias. Un placer tenerte igualmente de nuevo en esta sección de plantas y flores con el compañero Fran Cabrera, diseñador floral, que hoy nos hemos enterado, nos hemos informado sobre las plantas tóxicas y tener mucho cuidado con ellas. Esta entrevista será subida en el Facebook de Canal 13 Digital en el día de hoy. Muy buenos días, Gran Canaria.